100.1. Ya estamos de vuelta, 7 con 28 minutos, a las 7 con 28 minutos. Hablemos ahora sí del cartel Jalisco Nueva Generación y lo que ocurrió el día de ayer lo vamos a comentar junto a Matías de la Maza. ¿Qué tal, Matías? Todo muy bien, Juan Manuel Astorga, ¿cómo estás tú? Buenos días. Muy bien, pues hablemos del líder de este cartel, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, cuya muerte generó ayer una serie de incidentes durante el día en México, lo que por supuesto elevó también la preocupación en no solamente ese país, sino que a nivel internacional. Partamos viendo qué fue lo que ocurrió y después entramos en la historia del personaje del cartel Jalisco Nueva Generación. El día de ayer se da muerte en un enfrentamiento. Lo que ha trascendido según la prensa mexicana es que habría sido un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y el cartel de Jalisco Nueva Generación, incluyendo a su líder, el Mencho, que habría derivado con que él resultara herido con múltiples impactos de bala. Fue trasladado hacia un centro asistencial, pero mientras iba camino a ser atendido es que termina falleciendo en el marco de uno de los operativos más importantes que hayan realizado las fuerzas mexicanas en colaboración con fuerzas incluso estadounidenses en el último tiempo. La muerte de El Mencho el día de ayer, Juanma, se ha comparado muchísimo en lo que significa con respecto a la lucha en contra de los carteles y los grandes capos de la droga a lo que fue la captura del Chapo Guzmán en el año 2016, es decir, hace 10 años. Se está hablando probablemente del hito más importante que haya existido entre esta lucha entre el Estado y el poder criminal de los carteles de drogas en más de una década. Esto fue producto, según lo que han informado diversos medios de comunicación, de meses de trabajo que se hizo entre la inteligencia mexicana, pero también estadounidense, en donde la DEA, la Agencia Antidrogas estadounidenses, tenía ubicado al Mencho como el narcotraficante más buscado tanto para ese país como para el territorio azteca. 15 millones de dólares solo por dar con su paradero y permitir su captura. ¿Cómo fue que se transformó el Mencho en un objetivo prioritario para las fuerzas del orden, tanto estadounidenses como mexicanas? Es porque se le apuntaba tanto a él como al cartel Jalisco Nueva Generación como ser el principal responsable del tráfico de drogas, incluyendo fentanilo y metanfetaminas, hacia el territorio estadounidense. Recordemos que sobre todo la lucha en contra del tráfico de fentanilo ha sido una de las grandes prioridades que ha tenido el gobierno de Donald Trump durante meses al momento de buscar narcotraficantes y permitir su captura. Una operación que significó enfrentamientos entre el grupo y las fuerzas federales que derivó en múltiples personas heridas, pero que también siguió un fuerte estallido de violencia, como bien tú mencionabas, Juanma. Diversos estados del país mexicano, Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, Colima, reportaron bloqueos de carreteras, quemas de vehículos, también incluso ataques a negocios, a estaciones de gasolina, a locales de multitiendas, etcétera, así como también incluso agresiones a autoridades locales. Las imágenes se ven estas columnas de humo bien grandes e impactantes que empiezan a surgir de diversos puntos en donde se comenzaron a quemar vehículos completos en imágenes que recuerdan a grandes disturbios de países y en este caso además en reacción a la muerte de un importante líder criminal. Todo esto derivado en una serie de alertas de seguridad, tanto así que, por ejemplo, Estados Unidos emitió una alerta para todos sus ciudadanos que vivieran en territorio mexicano a no salir de sus hogares durante los próximos días. Ese ha sido el nivel de temor que ha generado la reacción que puedan tener los grupos criminales, sobre todo el cartel Jalisco Nueva Generación, durante las próximas jornadas ante la muerte de lo que es su principal líder. ¿Y es por qué? Porque ahora se anticipa que viene un periodo que suele ser particularmente violento cuando se analiza las estructuras de poder en las estructuras criminales mexicanas, que es la lucha de poder. ¿Quién va a ser quien va a reemplazar al Mencho justamente como el líder del cartel Jalisco Nueva Generación? Y esto podría generar enfrentamientos incluso entre sectores internos de ese cartel de drogas, hasta ver quién es el que termina llevándose la operación o si, y esto es lo que temen muchas autoridades mexicanas, si esto se divide en varias operaciones, es decir, en varios nuevos carteles que comiencen a luchar el vacío de poder que deja la muerte de este líder narcotraficante. Que es lo que ha pasado muchas veces cuando desaparece un cartel de droga. Se vivió en la década de los 90, cuando efectivamente algunos carteles colombianos desaparecieron. Bueno, el más emblemático fue la muerte de Pablo Escobar, pero eso provocó, digámoslo así, entre comillas, una democratización, digamos, del tráfico de drogas, ¿no? Aparecieron una multiplicidad de carteles más pequeños que lo que hicieron fue repartirse el mercado. O sea, al final del día no desaparece el consumidor simplemente porque desaparezca el principal proveedor y por lo tanto ante la demanda la oferta sigue estando allí muy, muy presente. Déjame, digamos, complementar, Matías, porque
el cartel de Jalisco, este es el cartel de Jalisco Nueva Generación. O sea, tiene como un título, porque es un cartel que, digamos, venía tras la existencia de otro que había tenido, digamos, otro perfil, si se quiere. Pero esto es un cartel que fue fundado por el Mencho, como bien tú recordabas, el año 2009, y una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas que haya tenido el continente americano en las últimas décadas. Él no solamente era responsable del tráfico de cocaína, como uno suele pensar, generalmente son los carteles de droga latinoamericanos, sino que también de heroína, metanfetamina, pero fundamentalmente fentanilo. Recordemos que la mutación de los carteles de la droga hacia el fentanilo se fue dando en los últimos años de una manera paulatina pero persistente, cuando terminaron dándose cuenta de que es un negocio bastante más rentable en múltiples sentidos, ¿no? La operación es menos compleja por cuanto requiere menos espacio para su producción. Segundo, los componentes se pueden adquirir, digamos, en distintos lugares para poder, digamos, generar la combinación química del fentanilo. Y tercero, es una droga muy difícilmente detectable por ejemplo, los perros adiestrados para ello, ¿no? Por lo tanto, es una droga que es más fácil de poder ingresar a países como Estados Unidos. Por lo tanto, el fentanilo se ha convertido en una de las drogas más relevantes y hay muchos carteles, como el caso de Jalisco Nueva Generación Matías, fueron mutando a este tipo también de droga, que era una de las más importantes, por decirlo así, de su negocio, ¿no? Hasta el punto, Juan Manuel, que hoy en día la lista de los 5 narcotraficantes más buscados de la DEA, si uno los revisa, están todos vinculados al tráfico de fentanilo, incluyendo, bueno, el Mencho. No hacia la cocaína, la heroína, como podría haber sido en el pasado, sino que el fentanilo es la principal sustancia que hoy en día está persiguiendo la agencia antidrogas estadounidense y a las personas que eventualmente faciliten su tráfico a través de la frontera, sea con México y también con Canadá. Ojo que recordemos que Donald Trump, parte de las razones por las que impuso aranceles a su país vecino del norte, era porque aseguraba que por la frontera canadiense también estaba realizándose el ingreso de fentanilo y que el gobierno de ese país presuntamente no habría estado haciendo lo suficiente para frenar este flujo de drogas hacia el territorio estadounidense. Entonces, sí, el fentanilo se ha transformado en el principal negocio de los carteles de la droga mexicanos, pero también en la principal preocupación de las agencias estadounidenses durante los últimos años. Tú mencionabas que efectivamente el Mencho funda el cartel de Jalisco Nueva Generación en el año 2009 y lo que caracterizó a este cartel durante los más de 15 años que estuvo operativo, no sabemos qué va a pasar ahora, si va a ser el mismo cartel o si se va a dividir en otros grupos, pero lo que lo caracterizó durante toda esta década y fracción fue su rápida expansión. O sea, un cartel que era nuevo y que venía a competirle y hacerle peso a los otros carteles ya establecidos durante décadas en el territorio mexicano. Rápidamente tuvo un control territorial de múltiples estados y con el control territorial vino también la violencia. Se caracterizaba por ser un cartel particularmente cruel, con tener estos centros grandes de tortura, incluso de masacre, de bandas rivales, pero también con ataques hacia autoridades. Uno de los hitos que más se recuerda de la carrera del Mencho es como en una demostración de fuerza en el año 2015, el cartel de Jalisco Nueva Generación derribó un helicóptero militar para demostrar que podían hacerle frente incluso al ejército del país mexicano. Ha generado mucha preocupación esto, no solo por lo que pueda provocar en los próximos días, sino que en los próximos meses, Juan Manuel, y es que a México se le viene un hito importante. México es coanfitrión del Mundial de Fútbol a mediados de año. Claro. De hecho, el día de ayer ya se tuvo que suspender una serie de partidos de fútbol debido al temor de cómo esto podía terminar generándose centros de hechos de violencia durante esta situación de tensiones en contra de los carteles de la droga. Entonces, uno piensa en qué va a pasar a medida que tengan que recibir a delegaciones de otros países, a un flujo importante de turistas y a realizar eventos masivos, como son los partidos del Mundial de Fútbol a partir de mediados de este año. Ahora, hay que decir que, sin embargo, se anota a México, bueno, con la colaboración de Estados Unidos, y de eso no hay ninguna duda, pero hubo un gran punto, ¿no? Si no Sí. olvidemos que el presidente norteamericano había generado una fuerte presión sobre la presidenta Claudia Sheinbaum respecto del combate contra el narcotráfico, al punto de que él incluso había amenazado, porque no fue una sugerencia, con enviar militares a territorio mexicano para combatir contra el narcotráfico, lo que había sido rechazado por la presidenta mexicana. Pero no olvidemos también que uno de los primeros países sobre los cuales Estados Unidos había anunciado una política arancelaria para castigarlo porque no estaba haciendo lo suficiente para combatir contra el narcotráfico había sido precisamente México. Y en ese sentido, lo que Claudia Sheinbaum hoy día puede exhibir, ¿no?
es que si bien se generaron estos episodios de violencia, que no hay que minimizarlos porque pueden ser el precursor de algo, digamos, mucho más relevante de lo que pueda pasar en México, precisamente y entre otras cosas, con miras al próximo Mundial. De todas formas, ella hoy día tiene algo concreto que poner sobre la mesa. Sin duda, y es ahí en donde viene la paradoja de la lucha del Estado mexicano contra el narcotráfico y que pasó también en el año 2016 con la captura del Chapo Guzmán, lo que debería ser en cualquier país un hito importante en materia de seguridad, el capturar o en el caso que haya un enfrentamiento, dar muerte al líder de una organización narcotraficante que podría sacarse a relucir como un hito simplemente positivo en la lucha contra el narcotráfico y que no queda en impunidad justamente estos grupos extremadamente violentos y que generan tanto daño en el orden social. También viene con este lado paradójico de cómo se empiezan a generar los resquemores, las incertidumbres, incluso las críticas hacia el manejo gubernamental de lo que viene después, de las olas de violencia que pueden generar las reacciones justamente de estos grupos narcotraficantes y de la situación de incertidumbre en la que quedan ciertos grupos criminales que uno dice ya, desaparece la cabeza, pero esto puede terminar generando incluso una situación peor a medida que se empiezan los enfrentamientos internos. Es parte de una realidad con la que México no ha tenido que lidiar solo estos días, sino que prácticamente a lo largo de toda su historia en la lucha contra el narcotráfico. Un poquito la cabeza de la hidra, ¿no? Le terminas quitando una y surgen dos más. Y es por eso que lo que para nosotros, y mirando desde lejos, uno se pregunta, claro, ¿no debería ser el abatir al líder de una organización tan peligrosa como esta simplemente una buena noticia? Es un hito importante, sin duda, es un hito muy relevante y probablemente el más importante que haya tenido el gobierno mexicano en 10 años, pero al mismo tiempo genera una serie de temores que generan una situación política también bien tensa y que obviamente empiezan a también dar lugar a enfrentamientos cruzados entre oficialismo y oposición. Así es, pues vamos a mirar cómo evoluciona la situación en términos de violencia, porque una decena de estados mexicanos tuvieron que suspender las clases hoy día y convocaron incluso a mesas de seguridad para poder vigilar la ola de violencia que se desató en el día de ayer tras la muerte del Mencho, el líder de